Iniciamos una nueva franja informativa de Contexto Global por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Con actos conmemorativos, Ucrania marcó los 1000 días de la guerra rusa. Justo a la misma jornada, Rusia denunció un supuesto lanzamiento de misiles de largo alcance por parte de Kiev hacia su territorio. El presidente Vladimir Putin autorizó el uso de armas nucleares para responder a amenazas a su soberanía. Sin compromisos ambientales concretos, concluyó en Brasil el segundo y último día de la cumbre del G20. Esto mientras las autoridades arrestaron a 5 personas señaladas de un complot para asesinar a Luis Ignacio Lula da Silva antes de que asumiera como presidente. Y por primera vez de manera pública, Estados Unidos reconoció al ex candidato opositor Edmundo González como el presidente electo de Venezuela. A través de su canciller, el gobierno venezolano rechazó estas afirmaciones del secretario de Estado de Estados Unidos y lo calificó como enemigo confeso de los venezolanos. Vamos a empezar en Ucrania porque hoy se cumplen 1000 días desde el inicio de la guerra con Rusia. Y también hoy Moscú acusó a Kiev de atacar su territorio con los misiles ATACMS, el armamento de largo alcance sobre el que Estados Unidos levantó el veto para su uso en territorio ruso y que tienen un alcance de 300 kilómetros, al menos según los reportes de los medios estadounidenses. En respuesta, el presidente ruso Vladimir Putin formalizó su nueva doctrina nuclear que amplía el margen para el uso de armas atómicas. Aquí les contamos más. Ucrania no perdió tiempo. Apenas 2 días después de que Washington diera su luz verde, el ejército ucraniano disparó 6 misiles estadounidenses de largo alcance contra Rusia. El objetivo, la región fronteriza de Briansk. Moscú afirma haber derribado 5 de ellos en la noche y dañado el último, cuyos fragmentos cayeron sobre una instalación militar sin causar víctimas. El hecho de que los misiles estadounidenses hayan sido utilizados varias veces esta noche en la región de Briansk es, por supuesto, una señal de su deseo de escalar. Es imposible utilizar estos misiles de alta tecnología sin los estadounidenses. Putin lo ha dicho en repetidas ocasiones y advirtió que nuestra posición cambiaría. Aunque un alto cargo ucraniano ha reivindicado la autoría del ataque, el presidente Volodymyr Zelensky no ha confirmado ni desmentido el uso de estos misiles. Lo siento, pero no entraré en detalles. Ucrania tiene capacidades de largo alcance. Tenemos drones de largo alcance fabricados en Ucrania. Ahora tenemos misiles de largo alcance y los utilizaremos todos. Este ataque se produce mientras Vladimir Putin acaba de firmar un decreto que actualiza su doctrina nuclear. Amplía la posibilidad de utilizar armas nucleares en caso de ataque masivo de un país apoyado por una potencia nuclear. Una clara referencia a Ucrania y Estados Unidos. El martes también se cumplen 1000 días de la invasión rusa de Ucrania. Los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Italia y Polonia insistieron en que Europa debe reforzar su seguridad frente a las amenazas rusas. Prometieron seguir prestando ayuda financiera y defensiva a Ucrania. Entre tanto, las potencias occidentales reaccionaron a la actualización de la doctrina nuclear de Rusia. Líderes como el primer ministro británico denunciaron una retórica irresponsable. En la misma línea se pronunció el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y el presidente francés Emmanuel Macron, quien pidió a Moscú entrar en razón. Escuchemos. There's irresponsible rhetoric coming from Russia. Miren, hay una retórica irresponsable procedente de Rusia y eso no va a disuadir nuestro apoyo a Ucrania. Ya llevamos 1000 días de este conflicto, son 1000 días de agresión rusa, miles de días de sacrificio en Ucrania. Hemos estado con Ucrania desde el principio y he reafirmado mi mensaje de que tenemos que garantizar que Ucrania tenga lo necesario durante todo el tiempo que haga falta para ganar esta guerra contra Putin. My clear message that we need to ensure that Ukraine has what is needed for as long as is needed to win this war against Putin. It is not the first time that Putin plays the nuclear game ball. No es la primera vez que Putin juega con la energía nuclear. También ha creado una crisis de seguridad alimentaria y energética. Not the first time that he uses everything he can in order to create insecurity. No es la primera vez que utiliza todo lo que puede para crear inseguridad, tropas norcoreanas en suelo europeo. But to call
Pero que llame a la energía nuclear, que hable de disuasión nuclear en este momento, es algo que rechazamos firmemente. Condenamos cualquier referencia al uso de armas nucleares. We condemn any reference to the use of nuclear arms. Terminó la cumbre del G20 en Brasil. En la segunda y última jornada, la lucha contra el cambio climático estuvo en el centro de la agenda. Sin embargo, las 20 economías más importantes del mundo no enviaron un mensaje contundente a sus equipos negociadores de la COP29 en Azerbaiyán, donde se discute una nueva promesa financiera para que los países desarrollados den dinero por la contaminación histórica que han producido. Pero la discusión está estancada y un mensaje desde Río podría haber ayudado. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. Ya no hay espacio para el negacionismo climático. Fue una de las consignas del presidente brasileño durante la última jornada de la cumbre del G20. La sostenibilidad y transición energética justa para luchar contra el cambio climático era una de las 3 prioridades de esta cumbre. De forma unánime, las 20 economías más poderosas del mundo y decenas de organizaciones no gubernamentales declararon que aumentarán las inversiones en desarrollo sostenible de miles de millones a billones y destacaron la iniciativa de establecer un grupo de trabajo para la movilización global contra el cambio climático, así como la protección de la selva amazónica. Pero pese a los términos grandilocuentes de la declaración, quedan pendientes metas, mecanismos específicos y la polémica cuestión de quién pagará, lo que supone un riesgo de falta de implementación, como ha ocurrido con los acuerdos de Kioto y de París. Así lo destacó el presidente brasileño. Mientras estamos aquí, nuestros representantes están en Bakú, negociando un nuevo objetivo de financiación privada. No hay ambición que pueda sostenerse sin implementación. En París hablamos de 100.000 millones de dólares al año, que el mundo desarrollado no alcanzó. Hoy hablamos de billones. Así, los críticos sostienen que sin indicaciones precisas, las principales 20 economías dejaron en manos de la COP29 la responsabilidad de aprobar un nuevo objetivo colectivo cuantificado de financiamiento climático. Los montos en discusión, 0,89 billones de dólares a partir de 2025 y 1,46 billones de dólares para 2030. Sin embargo, los delegados de la COP29 en Bakú aún distan de llegar a un acuerdo, mientras el planeta sufre los efectos cada vez más devastadores del calentamiento. El gran desafío de los próximos años es poder salir del carbón, y muchos de los que están hoy en esta mesa son dependientes de esta fuente de producción de electricidad, así que hay que invertir masivamente. Mientras el mundo se encamina a vivir su año más caluroso desde que se tienen registros, Lula afirmó que la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP30, será la última oportunidad de evitar una alteración irreversible del sistema climático. Cuento con todos para que Belém sea la COP que cambie las cosas. Brasil será el país anfitrión. Ahora cambiamos de tema y pasamos a Haití. Allí, para las mujeres, cualquier actividad se ha convertido en una de alto riesgo, donde la vida y su integridad están en constante peligro. Esa es la advertencia que hacen desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Desde el organismo se alerta que el 94% de las mujeres haitianas están expuestas a algún tipo de violencia de género y que incluso la violencia sexual contra ellas se ha convertido en un arma de guerra. Para hablar de este tema nos acompaña hoy a esta hora en Contexto Global Susana Sotoli. Ella es directora regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Susana, bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches. Susana, el reporte es que actualmente se denuncian unos 1.500 casos de violencia sexual al mes, pero que la cifra podría ser significativamente mayor. ¿En qué contexto se están llevando a cabo estos delitos? Se lleva a cabo en el contexto de una crisis múltiple, compleja, humanitaria, económica, política, que se ha venido agudizando desde el año 2023, con un incremento en la inseguridad, en la violencia, a través de bandas armadas que controlan en este momento aproximadamente el 80% del territorio de Puerto Príncipe y más allá en otras regiones del país. En este contexto, la violencia sexual se ha convertido en la pesadilla de mujeres y niñas quienes, al hacer sus tareas cotidianas o simplemente porque sus territorios y comunidades son ocupados por estas bandas, se convierten en moneda de cambio, en arma de extorsión
para conseguir, por medio de la ocupación y la violación del cuerpo de las mujeres, los objetivos que estas bandas persiguen. Por tanto, podríamos decir que la violencia sexual y el cuerpo de las mujeres en este momento en Haití es el campo de batalla del conflicto y la inseguridad. Susana, ¿han ido ustedes hasta el terreno? Y si es así, ¿con qué testimonios se han encontrado? Bueno, nosotros mantenemos presencia en Haití antes, durante y en el futuro a través de un equipo que trabaja conjuntamente con otros socios. Y efectivamente estuve recientemente y hay testimonios, debo decirte, que son mudos, pero mucho más contundentes quizás que testimonios hablados, como en un espacio seguro, el cual apoyamos para mujeres sobrevivientes de violencia, en el cual se encuentran mujeres con sus hijos, en donde puedes ver, por ejemplo, una niña de 5 años con una mirada adulta por quién sabe qué atrocidades haber sido testigo, o el testimonio de mujeres en un campo de desplazados internos. En este momento tenemos 700.000 personas desplazadas internas por salir de territorios controlados por estas bandas, que se encuentran hacinadas, y mujeres que te cuentan que temen por sus cuerpos, por sus vidas, por sus hijos, ante una situación en donde carecen de las necesidades más básicas de la dignidad humana. Ahora, ¿qué ideas tienen ustedes desde la organización para poder hacer frente a estas situaciones? Bueno, como te decía, ya estamos haciendo frente a esta situación, principalmente ofreciendo gestión de la violencia sexual, espacios seguros para sobrevivientes de violencia, insumos médicos, contraceptivos y apoyo psicosocial, entre otras cosas, con clínicas móviles, teléfonos o líneas de teléfonos en donde hacen apoyo psicosocial a la distancia cuando no se puede entrar a ciertas comunidades. Pero tengo que repetir, esta es una situación aguda para mujeres y niñas, y creemos que la principal situación en esto es estabilizar la inseguridad, la violencia, y para esto las mujeres deben estar en el centro de cualquier proceso de transición que en este momento desgraciadamente vemos que no avanza establemente como se pensaba. Y en todo esto, las mujeres, el cuerpo de las mujeres sigue estando en el centro de la batalla, y por tanto el mensaje fundamental es no perder la atención sobre lo que está pasando en Haití, la crisis humanitaria, pero además la crisis humanitaria de la violencia sexual contra las mujeres y las niñas. Bien, era Susana Sotoli, directora regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Muchas gracias por acompañarnos aquí a poner contexto en este tema. Muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a cambiar de tema. Pasamos ahora a Venezuela. Estados Unidos reconoció al opositor Edmundo González como el presidente electo de este país. Es la primera vez que la Casa Blanca se pronuncia públicamente al respecto desde las elecciones del pasado 28 de julio. Esto a pesar de que el Consejo Nacional Electoral, el organismo oficial que contó los votos y que tiene una tendencia chavista, le dio la victoria a Nicolás Maduro. Por eso, su gobierno repudió el reconocimiento de Estados Unidos e invitó a la administración de Biden a reflexionar sobre sus propios fracasos. De esta manera despedimos este informativo de Contexto Global por France 24. Gracias por acompañarnos, pero no se desconecten. Ya viene Albert Naya con un nuevo capítulo de Expreso de Oriente. Quédense con nosotros.